Nos mudamos el lunes, dijo mi hijo mientras su esposa sonreía como si acabara de ganar la lotería. Mi esposo ya organizó todas las cosas, añadió Rebeca, acariciando su teléfono como si estuviera revisando la lista de lo que traería a mi casa de playa. Tomé mi celular desde la mesa del comedor y marqué un número que había guardado hacía semanas, cuando empecé a sospechar que algo así podía pasar. La voz al otro lado respondió profesional y directa. Sistema de seguridad activado para el lunes, señora Fagundes. Todo estará listo. El día de la mudanza llegó exactamente como ellos habían planeado. El camión se estacionó frente a mi hogar, Elías bajó silbando como si fuera el dueño de todo lo que sus ojos podían ver, y Rebeca comenzó a dirigir a los cargadores hacia la entrada principal. Fue entonces cuando sonó el sistema de seguridad. Movimientos detectados. Invasión registrada. Y después. Pero mejor les cuento desde el principio, porque lo que pasó ese lunes no se puede entender sin saber cómo llegamos hasta ahí. Sin entender por qué una madre de 60 años, que había trabajado toda su vida para tener un lugar propio frente al mar, tuvo que defender su casa de su propio hijo. Todo comenzó 3 meses antes, cuando Rebeca perdió su trabajo en la boutique del centro comercial. Elías llegó a visitarme ese viernes por la noche con una botella de vino tinto y esa expresión que ponía cuando necesitaba algo importante. Yo acababa de terminar mi rutina nocturna, había revisado mis redes sociales, respondido los mensajes de mis amigas del grupo de caminata matutina, y estaba viendo mi serie favorita en Netflix desde la comodidad de mi sofá gris perla. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo, sirviendo el vino sin esperar mi respuesta. Rebeca se sentó a su lado, con esa sonrisa forzada que usaba cada vez que venían a pedirme algo. Conocía esa expresión después de 5 años de matrimonio entre ellos y 8 años desde que Rebeca había entrado a formar parte de la familia. «Claro, hijo. Cuéntame qué pasa». Le di un sorbo al vino y puse pausa a mi serie. En la pantalla quedó congelada la imagen de una mujer madura que acababa de descubrir una traición, una de esas coincidencias que la vida te pone delante como advertencia. «Es sobre la situación de Rebeca», comenzó Elías, tomando la mano de su esposa. «Ya sabes que perdió el trabajo, y hemos estado pensando, revisando nuestras opciones». Rebeca asintió con dramatismo exagerado. «Ha sido muy difícil, Rosalía». El dueño de la boutique cerró sin avisar. Nos dejó a todas sin trabajo de un día para el otro. Sus ojos se humedecieron ligeramente, una técnica que había perfeccionado durante años. Yo sabía hacia dónde iba la conversación. Después de 30 años trabajando como enfermera, desarrollas un instinto para detectar cuando alguien está preparando el terreno para pedirte algo grande. Los pacientes hacían lo mismo, comenzaban con quejas menores antes de revelar lo que realmente les dolía. «Lo siento mucho por tu situación, Rebeca», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Pero estoy segura de que encontrarás algo pronto. Tienes experiencia en ventas». Elías se inclinó hacia adelante, dejando su copa sobre la mesa de centro. «El tema es que no será fácil encontrar algo que pague igual. Y mientras tanto, tenemos gastos. El departamento, el carro, las tarjetas de crédito». Ahí estaba. La preparación había terminado. Ahora venía lo que realmente querían. «Hemos estado pensando», continuó mi hijo, «que tal vez sería conveniente mudarnos temporalmente contigo. Aquí en la casa de playa. Así podríamos ahorrar en renta mientras Rebeca busca trabajo, y tú no estarías tan sola». La última frase me molestó más de lo que mostré. No estaba sola. Tenía mi rutina, mis amigas, mis actividades. Mi silencio los puso nerviosos, y Rebeca se apuró a llenar el vacío. «Sería algo temporal, Rosalía. Solo hasta que me estabilice laboralmente. Y podríamos ayudarte con los gastos de la casa, con el mantenimiento. Elías es muy bueno arreglando cosas». Miré a mi hijo, que evitó mi mirada directa. Elías tenía 32 años, un trabajo estable como supervisor en una empresa de logística, y había vivido independiente desde los 25. Ahora me pedía que los rescatara porque su esposa había perdido el trabajo hacía 3 semanas. «¿Cuánto tiempo estaríamos hablando?», pregunté, aunque ya sabía que temporal en el vocabulario de Rebeca tenía un significado muy elástico. «Unos meses», respondió Elías rápidamente. «Máximo 6. Lo suficiente para que Rebeca encuentre algo bueno y podamos ahorrar para un nuevo depósito». 6 meses.
En mi casa de playa que había comprado después de décadas de trabajo, pensando en mis años de jubilación. 6 meses compartiendo el espacio que había diseñado para mi tranquilidad, mi privacidad, mi libertad después de una vida entera cuidando a otros. Necesito pensarlo, les dije finalmente. La sonrisa de Rebeca se tensó ligeramente, pero se recuperó rápido. Por supuesto, tómate tu tiempo. Pero no demasiado, porque necesitamos avisar en el departamento si vamos a dejar de rentarlo. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta mirando el océano desde mi ventana. Las olas llegaban y se retiraban con un ritmo constante, y yo sabía que al día siguiente ellas seguirían ahí, indiferentes a los problemas humanos. Había algo reconfortante en esa certeza. Pero también había algo inquietante la forma como Rebeca había dicho necesitamos avisar en el departamento, como si mi respuesta fuera solo una formalidad. Como si ya hubieran decidido por mí. A la mañana siguiente desperté a las 6, como siempre. Mi rutina matutina había sido la misma durante los últimos 3 años desde que me jubilé. Un café negro mientras revisaba las noticias en mi tablet, 30 minutos de ejercicios de estiramiento siguiendo videos de YouTube, y después mi caminata de 1 hora por la orilla del mar. Ese sábado encontré a Cecilia y Tania esperándome en nuestro punto de encuentro habitual, cerca del muelle. Llevábamos 2 años caminando juntas 3 veces por semana, y se habían convertido en más que compañeras de ejercicio. Eran mis confidentes, mis cómplices, las únicas personas que entendían realmente lo que significaba reinventarse a los 60 años. Se te ve preocupada, Rosalía, me dijo Cecilia apenas nos pusimos en marcha. Tenía esa habilidad de leer las caras que desarrollan las mujeres que han criado 5 hijos. Pasó algo anoche con la visita de Elías. Les conté sobre la propuesta mientras caminábamos por la arena firme que dejaba la marea baja. El sol comenzaba a calentar, y algunos madrugadores ya instalaban sus sombrillas para pasar el día en la playa. Era la vida que había soñado durante décadas de turnos dobles en el hospital, despertar sin alarma, caminar sin prisa, tomar decisiones pensando solo en mi bienestar. ¿6 meses? Preguntó Tania, haciendo una mueca. Mi hermana le dijo lo mismo a mis padres cuando se divorció. Se quedó 4 años. Cecilia asintió con conocimiento de causa. Los hijos piensan que porque nos jubilamos, automáticamente nos convertimos en el hotel familiar gratuito, como si no tuviéramos derecho a nuestra propia vida. Sus palabras resonaron en mí porque habían expresado exactamente lo que yo había sentido la noche anterior sin poder articularlo. Durante 30 años había dado todo de mí como enfermera, cuidando pacientes, consolando familias, trabajando feriados y fines de semana. Había criado a Elías sola después de que su padre decidiera que la responsabilidad familiar no era para él. Había pospuesto vacaciones, renunciado a salidas, ahorrado cada centavo pensando en el día en que podría vivir para mí. Y ese día había llegado hace 3 años, cuando firmé la escritura de mi casa de playa. El problema, continuó Cecilia, es que si dices que sí una vez, ya no hay vuelta atrás. Se instalan como si fuera su derecho. Terminamos la caminata en el café donde siempre desayunábamos después del ejercicio. Mientras esperábamos nuestros smoothies, revisé mi teléfono. Tenía 3 mensajes de WhatsApp de Rebeca. El primero era una foto del departamento donde vivían, con cajas por todas partes. Ya empezamos a empacar algunas cosas, por si acaso. El segundo era un video de ella fingiendo tristeza. Espero que puedas ayudarnos, Rosalía. Sabes que siempre te hemos respetado mucho. El tercero era una captura de pantalla de una página web de empleos con varios anuncios marcados. Mira, ya estoy buscando trabajo activamente. Solo necesitamos un poco de tiempo y apoyo. Mostré los mensajes a mis amigas. Tania bufó con disgusto. ¿Ya están empacando? ¿Sin que hayas dado una respuesta? Esa mujer tiene más cara que espalda. Cecilia analizó los mensajes con más detalle. Fíjate en el lenguaje. Por si acaso, como si fuera inevitable. Siempre te hemos respetado. Manipulación emocional pura. Y la captura de empleos es para que veas que está intentando, pero apuesto a que no ha enviado ni una solicitud. Tenían razón, pero reconocer la manipulación no hacía más fácil la decisión. Elías seguía siendo mi hijo, el niño al que había criado sola, al que había llevado al hospital cuando se rompió el brazo a los 8 años, al que había ayudado con las tareas hasta que se graduó del bachillerato.
Regresé a casa después del desayuno y encontré mi jardín tal como lo había dejado. Perfecto. Las plantas que había elegido cuidadosamente, la fuente que había mandado instalar, los cojines exteriores que combinaban con el estilo mediterráneo de la casa. Todo reflejaba mis gustos, mis decisiones, mi visión de cómo quería vivir mis años dorados. Imaginé ese espacio invadido por las pertenencias de Elías y Rebeca. Sus muebles baratos mezclados con los míos que había elegido con tanto cuidado. El ruido de sus discusiones porque, aunque fingieran ser la pareja perfecta en público, los había escuchado pelear en reuniones familiares. Las rutinas que habían creado juntos, impuestas sobre las mías. Esa tarde, mientras organizaba mi closet, encontré las fotos que tenía guardadas en una caja de zapatos. No las típicas fotos familiares en marcos vintage, sino las imágenes digitales que había impreso de mis últimos años. Fotos de mis viajes con mis amigas a San Miguel de Allende, de la fiesta de jubilación que mis compañeras del hospital me habían organizado, de la inauguración de mi casa cuando finalmente pude mudarme. En cada imagen se veía a una mujer que había aprendido a sonreír de nuevo. No la sonrisa cansada de quien da todo por otros, sino la sonrisa auténtica de quien ha recuperado su identidad. Mi teléfono sonó. Era Elías. Hola mamá. ¿Cómo va la reflexión? Solo quería recordarte que necesitamos una respuesta pronto. Rebeca está ansiosa, y sabes cómo se pone cuando está estresada. Ahí estaba de nuevo. La responsabilidad de manejar las emociones de otra persona adulta transferida hacia mí. Rebeca se ponía ansiosa, entonces yo tenía que resolver su problema. Rebeca se estresaba, entonces yo tenía que sacrificar mi tranquilidad. Elías, aún estoy pensando. Es una decisión importante. Mamá, no es para tanto. Es temporal, y además, ¿no te gustaría tener compañía? Sé que a veces te sientes sola en esa casa tan grande. Me senté en mi sofá favorito, desde donde podía ver el océano a través de los ventanales. ¿Sola? Tenía mi rutina de ejercicio, mis amigas, mi grupo de lectura los jueves, mi clase de italiano en línea los martes. Tenía videollamadas semanales con mi prima que vivía en Guatemala, intercambio de recetas con mis amigas por WhatsApp, y una vida social más activa que cuando trabajaba. No me siento sola, hijo. Tengo una vida muy plena. Hubo una pausa. Cuando Elías habló de nuevo, su tono había cambiado ligeramente. Bueno, pero piénsalo desde otro ángulo. Nosotros podríamos ayudarte con el mantenimiento de la casa, con las compras, con las cosas pesadas. Ya no estás tan joven, mamá. Y ahí estaba. La segunda estrategia. Primero habían intentado con la culpa emocional, y ahora venía la inseguridad sobre mi capacidad de cuidarme sola. Como si a los 60 años fuera una anciana decrépita en lugar de una mujer que acababa de terminar una caminata de 5 kilómetros esa misma mañana. Elías, estoy perfectamente bien cuidándome sola. He vivido aquí 3 años sin problema alguno. Sí, pero las cosas pueden cambiar. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si necesitas ayuda y no hay nadie cerca? El miedo. La tercera estrategia. Llenar mi cabeza con escenarios catastróficos para que sintiera que necesitaba protección. Para que creyera que vivir sola era peligroso en lugar de liberador. Colgué el teléfono con la promesa de dar una respuesta definitiva el domingo. Pero esa noche, mientras preparaba mi cena favorita, una pasta con mariscos que a Elías nunca le había gustado, me di cuenta de algo importante. Durante toda la conversación, ni mi hijo ni mi nuera habían preguntado qué pensaba yo al respecto. ¿Qué quería yo? ¿Cómo me sentía yo con la propuesta? Solo habían hablado de sus necesidades, sus problemas, sus soluciones. Como si yo fuera parte del mobiliario que venía incluido con la casa. El domingo llegó con una de esas mañanas perfectas que solo se dan frente al mar. Desperté naturalmente a las 6:30, sin alarma, y lo primero que vi fue el amanecer pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Era exactamente por estas vistas que había trabajado turnos dobles durante años, negándome pequeños lujos para ahorrar cada dólar que me acercara a esta casa. Preparé mi café y me senté en la terraza con mi tablet para revisar las noticias y responder los mensajes que habían llegado durante la noche. Mi prima Carmen me había enviado fotos de su nieta desde Guatemala, mis amigas del grupo de caminata habían compartido videos graciosos en nuestro chat, y mi vecina Otilia me preguntaba si quería acompañarla al mercado orgánico en la tarde. Era esa vida tranquila y conectada que había soñado durante décadas.
sin prisa, sin obligaciones que no hubiera elegido yo misma, sin horarios impuestos por otros. A las 9 sonó mi teléfono. Era Elías. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? Espero que hayas dormido bien y puedas darnos una respuesta hoy. Ni siquiera un saludo normal. Directo al punto que le interesaba. Buenos días, hijo. Sí, dormí muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Un poco ansiosos, la verdad. Rebeca no durmió muy bien pensando en todo este tema del trabajo y la casa. Ya tienes una decisión. Otra vez. La ansiedad de Rebeca convertida en mi responsabilidad. Su insomnio transformado en presión para que yo resolviera su problema. Elías, he estado pensando mucho, y la verdad es que no me siento cómoda con la idea. Esta casa es mi refugio, mi espacio personal después de años de trabajo. Necesito mi tranquilidad. El silencio del otro lado duró varios segundos. Cuando habló, su voz tenía un tono que no había escuchado desde que era adolescente. Mamá, no puedo creer que seas tan egoísta. Somos tu familia, tu único hijo. Y me vas a negar un techo temporal cuando más lo necesito. La palabra egoísta me golpeó como una bofetada verbal. 30 años cuidando pacientes, criando a mi hijo sola, trabajando en feriados para que él pudiera tener ropa nueva, útiles escolares, viajes de graduación. ¿Egoísta por querer mantener mi espacio personal a los 60 años? Elías, no es egoísmo. Es cuidar mi bienestar mental y emocional. Tú tienes trabajo, pueden buscar un departamento más barato mientras Rebeca encuentra empleo. ¿Un departamento más barato? ¿En qué barrio? ¿Quieres que vivamos en cualquier lugar solo porque no quieres compartir tu casa gigante que ni siquiera usas completamente? Ahí estaba la segunda manipulación. Mi casa era gigante según él, como si eso la hiciera menos mía. Como si porque tenía espacio, automáticamente debiera ponerlo a su disposición. Elías, uso toda mi casa. Cada habitación tiene su propósito. Y aunque no la usara completamente, sigue siendo mía. Está bien, mamá. Ya entendí. Tu comodidad es más importante que tu familia. Rebeca tenía razón cuando dijo que te habías vuelto muy independiente desde que te jubilaste. ¿Muy independiente? Como si eso fuera un defecto. Como si la independencia que había ganado después de décadas de sacrificio fuera algo negativo. Sí, soy independiente. Y planeo seguir siéndolo. Colgué el teléfono con las manos temblando ligeramente. No de miedo, sino de una rabia contenida que hacía años no sentía. Me serví otro café y salí al jardín para calmarme entre mis plantas. 1 hora después llegó Rebeca. Sin avisar, como solía hacer. La vi desde la ventana bajarse de su auto con esa expresión de víctima que perfeccionaba cada vez más. Toqué el timbre y esperé que yo abriera, pero cuando lo hice, no me saludó. Directamente comenzó a hablar. Rosalía, necesitamos aclarar esta situación. No puedo creer que le hayas dicho que no a Elías. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que habían hecho por mí? Me quedé esperando que especificara, pero siguió hablando. Sabes perfectamente que siempre te hemos incluido en nuestros planes. En las Navidades, en los cumpleaños, en las reuniones familiares. Nunca te hemos hecho sentir como una carga. ¡Qué generosos! Me habían incluido en las celebraciones donde yo llevaba la comida, donde yo cocinaba, donde yo limpiaba después. Me habían permitido el honor de servirles. Rebeca, yo nunca he sido una carga para ustedes porque nunca he dependido de ustedes. Al contrario. Se sentó en mi sofá sin que la invitara y sacó su teléfono. Mira, ya tengo 5 entrevistas programadas para esta semana. No es que no esté buscando trabajo, pero necesito tiempo, y necesito un lugar estable desde donde buscar. No puedes entender eso. Me mostró la pantalla de su teléfono con capturas de emails que parecían respuestas automáticas de empresas. Nada concreto. Nada que garantizara que realmente estaba haciendo un esfuerzo serio. Rebeca, entiendo tu situación, pero mi respuesta es no. Pueden buscar alternativas más económicas mientras te estabilizas. Su expresión cambió completamente. La máscara de víctima se cayó y apareció algo más real debajo. ¿Sabes qué, Rosalía?
Creo que estar sola tanto tiempo te ha vuelto amargada. Antes eras más generosa, más familiar. Ahora solo piensas en ti. Antes era más generosa. Cuando trabajaba turnos dobles para pagarle el carro a Elías cuando cumplió 18. Cuando les presté dinero para el enganche de su primer departamento y nunca me lo devolvieron. Cuando cuidé a Rebeca cuando se operó de la vesícula y Elías no podía faltar al trabajo. No soy amargada, Rebeca. Soy selectiva. Hay una diferencia. Se levantó bruscamente del sofá y comenzó a caminar por mi sala como si fuera suya. ¿Selectiva? ¿Con tu propia familia? Mira esta casa, Rosalía. 3 habitaciones, 2 baños, terraza, jardín. Todo esto para una sola persona. ¿No te parece un desperdicio? Ahí estaba. El verdadero pensamiento detrás de toda la manipulación. Mi casa era un desperdicio porque yo estaba sola. Mi espacio era excesivo porque no tenía un hombre o una familia numerosa que lo justificara. Mi casa no es un desperdicio. Es mi recompensa después de 30 años de trabajo. Sí, pero podrías compartir esa recompensa con quienes más te importan. A menos que ya no te importe tu hijo. La manipulación final. O les daba lo que querían, o significaba que no amaba a mi hijo. Como si el amor se midiera por la disposición a sacrificar mi bienestar. Amo a mi hijo. Por eso mismo no voy a permitir que se acostumbre a resolver sus problemas usando a otros en lugar de enfrentarlos él mismo. Rebeca se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí. Esto no va a quedar así, Rosalía. Elías está muy dolido con tu actitud. Y cuando uno lastima a mi esposo, me lastima a mí también. Después de que se fue, me quedé parada en mi sala viendo el desorden que había dejado. Los cojines del sofá movidos del lugar, la mesa de centro corrida, una mancha de humedad en el vidrio donde había apoyado su vaso sudoroso sin usar un posavasos. Y me di cuenta de algo que me heló la sangre. Esa pequeña muestra de desconsideración hacia mi hogar era exactamente lo que podía esperar si les permitía mudarse. Esa noche, mientras cenaba mi ensalada de salmón en la terraza viendo el atardecer, recibí un mensaje de Elías. Mamá, Rebeca me contó de su conversación. Estoy muy decepcionado. Pensé que podía contar contigo. Supongo que me equivoqué respecto a qué tipo de madre tengo. ¿Qué tipo de madre tenía? Una que había trabajado turnos dobles para darle educación privada. Una que había renunciado a relaciones sentimentales para concentrarse en criarlo. Una que se había negado vacaciones durante décadas para poder comprarle todo lo que necesitaba y muchas cosas que simplemente quería. Pero ahora, porque me negaba a hacer el hotel gratuito de su esposa desempleada, era el tipo equivocado de madre. Apagué el teléfono sin responder y me quedé viendo las estrellas que comenzaban a aparecer sobre el océano. Por primera vez en mi vida adulta, no sentí culpa por poner mis necesidades primero. Sentí algo que tardé un momento en reconocer. Alivio. Pero también sabía que esto no iba a terminar ahí. Conocía a Elías, y conocía a Rebeca. Cuando la manipulación emocional no funcionaba, siempre tenían un plan B. Los siguientes días pasaron en una calma tensa que me recordaba a esos momentos antes de una tormenta cuando el viento se detiene completamente. Ni Elías ni Rebeca me llamaron, lo cual debería haberme tranquilizado, pero en lugar de eso me puso alerta. Después de 32 años siendo madre, había aprendido a reconocer cuando mi hijo estaba planeando algo. El miércoles por la mañana, durante mi caminata con Cecilia y Tania, les comenté sobre el silencio extraño. Eso no es buena señal, dijo Cecilia, ajustándose su gorra para protegerse del sol matutino. Cuando los hijos dejan de insistir de repente, es porque están cambiando de estrategia. Tania asintió mientras esquivábamos a un corredor que pasó junto a nosotras. Mi hermana hizo lo mismo cuando mis padres se negaron a prestarle dinero para su negocio. Desapareció 3 semanas, y después apareció con los papeles del divorcio diciendo que necesitaba quedarse solo por unos días, mientras encontraba departamento. Sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza durante el resto del día. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, escuché el motor de un auto conocido. Era Elías, pero venía acompañado de alguien que no reconocí inmediatamente. Se bajaron del carro y caminaron hacia mí con una seriedad que no había visto en mi hijo desde que era adolescente y había roto algo importante. El hombre que lo acompañaba tenía unos 50 años.
Llevaba una camisa de vestir y portaba una carpeta bajo el brazo. «Hola, mamá», me saludó Elías con una frialdad que me dolió más de lo que esperaba. «Te presento a Leandro Rodríguez. Es abogado». Se me secó la boca. ¿Un abogado? ¿Para qué necesitaba Elías un abogado en una conversación conmigo? «Buenas tardes, señora Fagundes», me saludó el hombre con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Su hijo me ha consultado sobre algunos temas legales que me gustaría discutir con usted». Los invité a pasar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Nos sentamos en la sala, ellos en el sofá y yo en mi sillón favorito, tratando de mantener la compostura mientras mi mente corría tratando de entender qué estaba pasando. «Señora Fagundes», comenzó el abogado, abriendo su carpeta, «entiendo que usted es propietaria de esta hermosa casa desde hace aproximadamente 3 años. Así es. La compré con mis ahorros cuando me jubilé». «Perfecto. Y entiendo también que su hijo Elías ha estado viviendo independientemente, pero que recientemente atraviesa algunas dificultades económicas debido a la pérdida del empleo de su esposa». Miré a Elías, que evitaba mi mirada directa. «Sí, Rebeca perdió su trabajo hace unas semanas». «Bien. El motivo de mi visita es que Elías me ha consultado sobre los derechos que podría tener como hijo único respecto a esta propiedad, especialmente considerando que él contribuyó económicamente durante su juventud al bienestar familiar». Me quedé helada. ¿Derechos sobre mi casa? ¿Contribución económica durante su juventud? Elías había vivido conmigo hasta los 25 años. Yo había pagado todos sus gastos, su educación, su primer carro. «No entiendo», logré decir. «¿Qué tipo de derechos?». El abogado consultó sus papeles con actuación teatral. Según me ha informado su hijo, él trabajó durante varios años mientras vivía en el hogar familiar y contribuyó significativamente a los gastos del hogar, lo que podría constituir una inversión en el patrimonio familiar. Era mentira. Elías había trabajado medio tiempo durante 2 años antes de graduarse de la universidad, y ese dinero lo había usado para sus gastos personales y para invitar a salir a las novias que tuvo en esa época. Nunca, ni un solo mes, había contribuido a los gastos de la casa. «Eso no es correcto», dije, manteniendo mi voz firme. «Elías nunca contribuyó a los gastos del hogar. Al contrario, yo financié todos sus gastos hasta que se mudó». Elías habló por primera vez desde que habían llegado. «Mamá, trabajé durante la universidad. Y siempre ayudé con las cosas de la casa». Ayudar con las tareas domésticas no es lo mismo que contribuir económicamente, Elías. Y tu salario de medio tiempo se lo gastaba en tus cosas. El abogado levantó una mano como mediando en una disputa. Entiendo que puede haber diferentes perspectivas sobre estos hechos. Pero lo importante es que, según la ley, los hijos pueden tener derechos sobre propiedades familiares en ciertas circunstancias. Sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. Esta no es una propiedad familiar. Es mi propiedad personal, comprada con mis ahorros personales. Sí, pero si se puede demostrar que parte de esos ahorros provinieron de ingresos que se generaron gracias al apoyo familiar, la situación legal podría ser más compleja. Era una amenaza disfrazada de asesoría legal. Me estaban diciendo que podían cuestionar mi derecho sobre la casa que había comprado con el dinero que había ganado trabajando turnos dobles durante décadas. «Señor Rodríguez», dije, irguiéndome en mi sillón, «esta casa la compré con dinero que ahorré de mi salario como enfermera. Tengo todos los documentos que lo comprueban». «Por supuesto, y no dudo de eso. Pero en casos de necesidad familiar extrema, los tribunales a veces consideran soluciones que beneficien a toda la familia». Elías se inclinó hacia adelante. «Mamá, no queremos llegar a nada legal. Solo queremos que reconsideres tu decisión. Leandro me explicó que podríamos tener opciones, pero prefiero resolver esto en familia». Ahí estaba. La amenaza clara. O les daba lo que querían voluntariamente, o buscarían la manera de quitármelo por la fuerza legal. «Me estás amenazando, Elías». «No es una amenaza, mamá. Es buscar opciones. Rebeca y yo realmente necesitamos un lugar donde quedarnos, y tú tienes espacio de sobra». El abogado cerró su carpeta y se puso de pie. «Señora Fagundes, le sugiero que considere cuidadosamente esta situación. A veces, lo que parece generoso voluntariamente evita complicaciones legales posteriores».
Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala sintiendo como si acabara de ser asaltada en mi propia casa. No habían usado armas ni violencia física, pero habían atacado algo más fundamental. Mi seguridad, mi tranquilidad, mi certeza de que el hogar que había construido era realmente mío. Esa noche no pude cenar. Me senté en la terraza con una taza de té que se enfrió sin que la tocara, viendo el océano que ya no me daba la paz de siempre. Por primera vez desde que me había mudado a esta casa, me sentí vulnerable en mi propio espacio. Al día siguiente llamé a mi banco y pedí hablar con el ejecutivo que había manejado mi hipoteca. Le expliqué la situación sin entrar en detalles familiares dramáticos. Señora Fagundes, me dijo después de revisar mis documentos, usted es la única propietaria registrada de la propiedad. Todos los pagos se hicieron desde sus cuentas personales. No existe ningún derecho legal que su hijo pueda reclamar sobre la casa. Era lo que esperaba escuchar, pero necesitaba confirmación oficial. ¿Y si trata de iniciar algún proceso legal? Tendría que demostrar contribución económica documentada o algún acuerdo escrito. Sin eso, cualquier demanda sería infundada. Pero señora, si me permite sugerirle, consulte con su propio abogado. Colgué el teléfono sintiéndome algo más tranquila, pero también más determinada. Elías había cruzado una línea que no sabía que existía. Había convertido nuestra relación madre-hijo en una batalla legal potencial. Esa tarde, mientras revisaba mis documentos importantes, encontré algo que me hizo sonreír por primera vez en días. Entre mis papeles estaba la copia del cheque que le había dado a Elías como regalo de graduación universitaria, $5,000 para que empezara su vida independiente. En el memo del cheque había escrito, para mi hijo, con amor y orgullo. Que tengas éxito en tu nueva vida independiente. Nueva vida independiente. Esas palabras cobraron un significado diferente ahora. Yo había celebrado su independencia, había invertido en ella, había esperado que la valorara. Pero al parecer, para Elías, independencia significaba tener el derecho de volver cuando le convenía y tomar lo que necesitara de mí. Esa noche, por primera vez desde que habían comenzado las presiones, dormí profundamente. No porque hubiera resuelto el problema, sino porque finalmente había entendido algo importante. Esto ya no era sobre una casa o dinero o comodidad. Era sobre quién tenía el derecho de controlar mi vida. Y esa respuesta la tenía muy clara. El viernes por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas. Era como si la amenaza legal hubiera despejado toda la niebla emocional y me hubiera mostrado exactamente lo que tenía que hacer. No más dudas, no más culpa, no más esperar a ver qué pasaba. Después de mi café matutino, marqué el número que había encontrado en internet la noche anterior. Bufete Jurídico Pérez y Asociados. Buenos días. Buenos días. Necesito agendar una cita urgente con un abogado especializado en derecho de propiedad. Claro. ¿Para cuándo necesita la cita? Hoy, si es posible. Conseguí una cita para las 2 de la tarde. Después llamé a una empresa de sistemas de seguridad que había visto anunciada en el periódico local. Sistema de Seguridad Díaz. ¿En qué podemos ayudarla? Necesito instalar un sistema de alarma completo en mi casa, con cámaras, sensores de movimiento y conexión directa a la policía. ¿Para cuándo necesita la instalación? Lo antes posible. Es urgente. Podemos ir mañana para hacer la evaluación. Perfecto. Después de colgar, me di cuenta de que por primera vez en semanas no había consultado con nadie antes de tomar estas decisiones. No había preguntado a Cecilia y Tania qué pensaban, no había dudado si estaba exagerando, no había sentido culpa por protegerme. Mi siguiente llamada fue a mi prima Carmen en Guatemala. Necesitaba hablar con alguien de la familia que no estuviera involucrado en este drama, alguien que me conociera desde antes de ser madre, que recordara quién era yo antes de Elías. Rosalía. Qué sorpresa escucharte a esta hora. ¿Todo bien? Le conté toda la situación sin suavizar ningún detalle. Carmen me escuchó en silencio, y cuando terminé, hubo una pausa larga antes de que hablara. Prima, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes y siempre decíamos que nunca íbamos a ser como nuestras madres? ¿Que nunca íbamos a vivir solo para nuestros hijos? Me acordaba perfectamente. Tendríamos unos 20 años y acabábamos de ver a su mamá cancelar un viaje con sus amigas porque mi primo necesitaba dinero para la universidad. Pues mira dónde estamos, continuó Carmen.
Yo criando a mis nietos porque mi hija decidió que soy la abuela niñera gratuita, y tú peleando para defender tu propia casa de tu hijo adulto. Tenía razón. Nos habíamos convertido exactamente en lo que habíamos jurado no ser, mujeres que se disolvían en función de las necesidades de otros. ¿Sabes qué es lo más triste, Carmen? Que Elías ni siquiera ve lo que está haciendo. En su mente, él tiene derecho a mi espacio, mi dinero, mi tranquilidad, simplemente porque es mi hijo. Porque así lo criaste, prima. Los criamos así. Les enseñamos que mamá siempre da, siempre perdona, siempre resuelve. Y ahora nos sorprendemos cuando actúan como si eso fuera nuestro único propósito en la vida. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Había criado a Elías para que creyera que mi amor se medía por mi disposición a sacrificarme por él. Le había enseñado que ser buena madre significaba siempre poner sus necesidades antes que las mías. Pero ya no más, le dije. Ya tomé mi decisión. ¿Y cuál es? Voy a proteger mi casa, mi paz y mi dignidad, sin importar lo que piense él o cualquier otra persona. Después de la llamada, me arreglé para ir a la cita con el abogado. Me puse mi traje gris favorito, el que siempre me había dado confianza en las reuniones importantes del hospital, y me maquillé cuidadosamente. Quería verme como lo que era, una mujer profesional, independiente y capaz de manejar sus propios asuntos. El despacho del licenciado Julio Ortega estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno con vista al mar. Era un hombre de unos 50 años, con presencia seria pero amable. Señora Fagundes, cuénteme exactamente qué está pasando. Le narré toda la situación, desde la petición inicial hasta la visita del abogado de Elías. El licenciado Ortega tomó notas y me hizo preguntas específicas sobre las fechas, los montos y los documentos que tenía. Señora, legalmente su posición es sólida. Su hijo no tiene ningún derecho sobre su propiedad. Pero entiendo que esto va más allá de lo legal. Se trata de establecer límites familiares claros. Exactamente. Necesito que entiendan que no van a conseguir lo que quieren presionándome o amenazándome. Tengo una sugerencia. Vamos a redactar una carta legal dirigida a su hijo y a su abogado, estableciendo claramente sus derechos como propietaria y advirtiendo sobre las consecuencias legales de cualquier intento de hostigamiento o intimidación. Eso funcionará. En mi experiencia, cuando las familias ven que usted se toma en serio sus propios derechos y está dispuesta a defenderlos legalmente, suelen reconsiderar sus estrategias. Salí del despacho con una copia de la carta que se enviaría esa misma tarde y un contrato de servicios legales en mi bolsa. Por primera vez en semanas, sentí que tenía el control de la situación. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente en mi terraza, sonó mi teléfono. Era Elías, y por su tono de voz supe inmediatamente que ya había recibido la carta. ¿En serio, mamá? ¿Un abogado? Contra tu propio hijo. No es contra ti, Elías. Es para proteger mis derechos que ustedes decidieron amenazar. No te amenazamos. Solo buscamos opciones. Traer un abogado para hablar de tus supuestos derechos sobre mi casa fue una amenaza. Y yo decidí responder de la misma manera. Hubo una pausa larga. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente. Menos segura. Mamá, esto se está saliendo de control. Solo queríamos un lugar donde quedarnos temporalmente. Y yo les dije que no. Esa debería haber sido la respuesta final. Pero somos familia. No deberías necesitar abogados para hablar con tu hijo. Tú trajiste el primer abogado, Elías. Yo solo me defendí. Otra pausa. Esta vez más larga. ¿Y ahora qué? Ya no podemos ni visitarte. Por primera vez en toda esta situación, detecté algo en su voz que no había escuchado antes. Incertidumbre. Miedo. Incluso. Se había dado cuenta de que su estrategia de intimidación no solo había fallado, sino que le había salido al revés. Pueden visitarme cuando quieran, con respeto y sin agendas ocultas. Pero el tema de mudarse a mi casa está cerrado definitivamente. Está bien, dijo finalmente. Entendimos el mensaje. Colgué el teléfono y me quedé viendo las estrellas que comenzaban a aparecer sobre el océano. Había algo diferente en el aire, una sensación de que el equilibrio de poder había cambiado.
Ya no era yo la que tenía que justificar mi posición o defender mi derecho a mi propia vida. Al día siguiente llegaron los técnicos del sistema de seguridad. Eran 2 hombres jóvenes y profesionales que evaluaron toda la casa y me explicaron cada componente del sistema que iban a instalar. Señora, con este sistema, cualquier movimiento no autorizado activará inmediatamente las alarmas y enviará una señal directa a la policía. También tendrá cámaras en todos los accesos y notificaciones en tiempo real en su teléfono. Perfecto. ¿Cuándo pueden instalarlo? Podemos empezar el lunes y terminar el martes. Excelente. Esa tarde, mientras revisaba los documentos del sistema de seguridad, me di cuenta de algo que me hizo sonreír. Durante toda esta crisis, había tomado más decisiones proactivas e independientes que en años. Había contratado un abogado, instalado un sistema de seguridad, establecido límites claros y defendido mis derechos. No había pedido permiso a nadie. No había dudado de mi capacidad para manejar la situación. No había necesitado que ningún hombre me rescatara o me aconsejara. Me había rescatado yo misma. El lunes por la mañana, mientras los técnicos instalaban las cámaras y sensores, recibí un mensaje de WhatsApp de Rebeca. Rosalía, creo que esto se malentendió. Podemos hablar para aclarar las cosas. No queremos problemas. Le tomé una captura de pantalla al mensaje y se la envié a mi abogado con una nota, para su archivo. Por primera vez en semanas, no sentí la necesidad de responder inmediatamente. No sentí ansiedad por resolver el conflicto o suavizar la tensión. Dejé que el mensaje se quedara sin respuesta, y seguí supervisando la instalación de mi sistema de seguridad. Porque había aprendido algo muy importante. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa de todas. El martes por la tarde, terminaron de instalar el sistema de seguridad. Los técnicos me enseñaron a usar la aplicación en mi teléfono que me permitía ver todas las cámaras en tiempo real y recibir notificaciones instantáneas de cualquier movimiento detectado. Era una tecnología que me parecía de ciencia ficción, pero que se había vuelto necesaria para proteger mi tranquilidad. Señora Fagundes, me dijo el supervisor antes de irse, el sistema está programado para activarse automáticamente cada vez que usted salga de casa. Si alguien intenta entrar sin autorización, las alarmas sonarán y la policía será notificada inmediatamente. ¿Y si soy yo quien entra? Solo necesita desactivar la alarma desde su teléfono o usar el código en el panel de la entrada. Muy sencillo. Esa noche probé el sistema varias veces, activándolo y desactivándolo, revisando las cámaras desde mi teléfono. Era extraño pero reconfortante saber que mi casa estaba protegida por algo más que mi esperanza de que Elías y Rebeca respetaran mi decisión. El miércoles por la mañana, durante mi caminata con Cecilia y Tania, les conté sobre el sistema de seguridad y la carta del abogado. Me parece perfecto, dijo Cecilia mientras esquivábamos a un grupo de gaviotas. Los hijos a veces necesitan límites muy claros para entender que sus padres no son propiedades familiares. Tania asintió. Mi hermana nunca entendió que mis padres tenían derecho a su propia vida hasta que papá cambió las cerraduras de la casa. A veces las acciones hablan más fuerte que las palabras. Regresé a casa sintiéndome más tranquila que en semanas. Por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, logré concentrarme en mis propias actividades. Llamé a mi grupo de lectura para confirmar mi asistencia a la reunión del jueves, respondí mensajes de mis amigas, y hasta comencé a planear un viaje a San Miguel de Allende que había estado posponiendo. El jueves por la noche estaba viendo una película en mi sala cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Señora Fagundes? Habla la oficial Martínez de la Policía Municipal. Recibimos una alerta de su sistema de seguridad. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de alerta? Movimiento detectado en su propiedad. ¿Se encuentra usted en casa? Sí, estoy en mi sala viendo televisión. ¿Está esperando alguna visita? No, nadie. Vamos en camino. No salga de la casa hasta que lleguemos. Colgué el teléfono con las manos temblando y abrí la aplicación del sistema de seguridad en mi teléfono. Las cámaras exteriores mostraban claramente lo que estaba pasando. Un camión de mudanzas estaba estacionado frente a mi casa y varias personas bajaban cajas y muebles. Elías estaba dirigiendo a los cargadores hacia mi entrada principal. Rebeca estaba parada junto al camión con una sonrisa de satisfacción, hablando por teléfono.
Habían decidido mudarse de todas formas, sin mi permiso, como si mi negativa hubiera sido solo una opinión que podían ignorar. Desde mi ventana los vi intentar abrir la puerta principal. Cuando no pudieron, Elías sacó algo de su bolsillo. Parecía una llave. Por un momento me pregunté de dónde había sacado una llave de mi casa, pero después recordé que él había tenido una copia años atrás, cuando yo estaba en el hospital después de una cirugía menor y él había venido a cuidar mis plantas. Nunca se la había pedido de vuelta. Intentó usar la llave, pero las nuevas cerraduras que habían instalado con el sistema de seguridad la habían vuelto inútil. Lo vi intentar varias veces, cada vez con más frustración. Fue entonces cuando sonaron las alarmas. El ruido era ensordecedor, diseñado para alertar a todo el vecindario de que algo estaba pasando. Vi cómo Elías y Rebeca se sobresaltaron, mirando alrededor confundidos. Los cargadores dejaron las cajas en el suelo y comenzaron a alejarse del camión. ¿Qué está pasando?, escuché gritar a Rebeca por encima del ruido de las alarmas. Elías la tomó del brazo y la jaló hacia el camión. Claramente habían pensado que podrían entrar sin que yo me diera cuenta, tal vez esperando que estuviera durmiendo o que no hubiera activado el sistema. Las sirenas de la policía se escucharon a lo lejos, acercándose rápidamente. Vi el momento exacto en que Elías se dio cuenta de lo que había pasado. Su expresión cambió de confusión a pánico cuando vio las cámaras de seguridad que había en las esquinas de la casa. Se dirigió hacia la ventana de mi sala, donde sabía que yo solía estar en las noches. «Mamá, mamá, abre la puerta. Podemos explicarte». Pero yo no me moví de mi lugar en el sofá. Solo observé a través de mi ventana mientras mi hijo adulto gritaba como un adolescente que había sido atrapado haciendo algo prohibido. 2 patrullas llegaron con las luces encendidas, pero sin sirenas. 4 policías se bajaron y se acercaron al grupo que estaba frente a mi casa. Vi como uno de ellos hablaba con Elías, quien gesticulaba señalando hacia mi ventana. Mi teléfono sonó de nuevo. Era la oficial Martínez. «Señora Fagundes, estamos en su propiedad. ¿Conoce usted a las personas que están aquí?» «Sí, es mi hijo y su esposa. ¿Les dio permiso para estar aquí con un camión de mudanzas?» «No. Les dije específicamente que no podían mudarse a mi casa». «¿Tiene usted algún documento que respalde que esta es su propiedad?» «Sí, tengo la escritura y todos los documentos. ¿Quiere que se los muestre?» «Por favor». Salí de mi casa por primera vez desde que había comenzado todo el drama. Los policías estaban hablando con Elías y Rebeca, mientras los cargadores esperaban junto al camión, claramente incómodos con la situación. Cuando Elías me vio, su expresión fue una mezcla de vergüenza y desafío. «Mamá, ¿en serio llamaste a la policía? Contra tu propio hijo». «Yo no llamé a la policía, Elías. El sistema de seguridad lo hizo automáticamente cuando detectó intrusos». La oficial Martínez revisó mis documentos y después se acercó a Elías. «Señor, su madre nos confirma que usted no tiene autorización para estar aquí con intención de mudarse. ¿Es esto correcto?» Elías miró hacia mí, esperando que yo dijera algo que lo salvara de la situación. Pero yo solo mantuve contacto visual con él sin decir una palabra. «Oficial», intervino Rebeca, «esto es un malentendido familiar. Rosalía es mi suegra. Pensamos que podíamos resolver esto directamente». «Señora, la propietaria ya les había negado el permiso. Lo que ustedes intentaron hacer se llama invasión de propiedad privada». Vi cómo el color se le iba de la cara a Rebeca. Finalmente había entendido que esto no era una discusión familiar que podía resolver con manipulación emocional. Era un asunto legal. «¿Van a arrestarnos?», preguntó Elías con una voz que sonaba muy joven. La oficial Martínez me miró. «Señora Fagundes, ¿quiere presentar cargos?». Por un momento, el tiempo se detuvo. Vi a mi hijo, de 32 años, parado junto a un camión de mudanzas lleno de sus pertenencias, preguntándose si su propia madre lo haría arrestar. Había llegado hasta ahí. Había cruzado tantas líneas que había terminado siendo tratado como un criminal por intentar invadir mi casa. «No voy a presentar cargos», dije finalmente. «Pero quiero que quede claro oficialmente que ellos no tienen autorización para estar en mi propiedad». «Entendido. Señora,
necesitan retirar el camión inmediatamente y no volver a intentar ingresar a esta propiedad sin autorización expresa de la propietaria. Elías asintió sin mirarme. Rebeca ya estaba llorando, pero no las lágrimas manipuladoras de siempre. Estas parecían reales. Vi cómo dirigían a los cargadores para volver a subir las cajas al camión. Toda esa planificación, toda esa seguridad de que podrían simplemente tomar lo que querían, se desmoronaba frente a mis ojos. Antes de irse, Elías se acercó a mí. «Mamá, no puedo creer que hayas llegado tan lejos». «Yo no llegué a ninguna parte, Elías. Ustedes vinieron hasta aquí. Yo solo me defendí». Se quedó parado frente a mí por unos segundos, como si estuviera esperando que yo cediera en el último momento, que le dijera que todo estaba bien, que podíamos olvidar lo que había pasado. Pero yo no dije nada. Finalmente se dio vuelta y caminó hacia el camión. Mientras los veía alejarse, con las patrullas siguiéndolos para asegurarse de que se fueran, sentí algo que no había esperado. No sentí victoria. No sentí satisfacción. Sentí una tristeza profunda por el hijo que había criado, que había llegado al punto de intentar invadir la casa de su propia madre porque se sentía con el derecho de hacerlo. Pero también sentí algo más fuerte que la tristeza. Sentí respeto por mí misma. Los días siguientes a la llegada de la policía fueron extrañamente silenciosos. Ni Elías ni Rebeca me llamaron, no recibí mensajes dramáticos, no hubo intentos de reconciliación. Era como si finalmente hubieran entendido que había una línea que no podían cruzar, o al menos, que ya no podían cruzar impunemente. El viernes por la mañana, durante mi caminata con Cecilia y Tania, les conté lo que había pasado. Cecilia se detuvo en medio de la playa, con los ojos muy abiertos. «Tu hijo llegó con un camión de mudanzas sin tu permiso». «Así es. Pensó que podía simplemente entrar y mudarse mientras yo dormía o no estaba». Tania negó con la cabeza. «Eso ya no es manipulación emocional, Rosalía. Eso es invasión directa». Tenía razón. Elías y Rebeca habían escalado de la presión emocional a la amenaza legal, y finalmente a intentar tomar por la fuerza lo que yo no les había dado voluntariamente. El sábado por la tarde estaba en mi jardín regando mis plantas cuando vi un auto conocido estacionarse frente a mi casa. Era mi vecina Otilia, acompañada de su hermana Severina, quien vivía en la ciudad y a quien yo conocía de vista. «Rosalía», me llamó Otilia acercándose a la cerca, «tenemos que contarte algo importante». Las invité a pasar y les serví limonada en la terraza. Otilia parecía incómoda, como si no supiera cómo comenzar a hablar. «El otro día», empezó finalmente, «Severina vio a tu nuera en el centro comercial. Cuéntale, hermana». Severina tomó un sorbo de su limonada y me miró directamente. Rebeca estaba en la cafetería con una amiga, y yo estaba en la mesa de al lado. No se dieron cuenta de que yo estaba ahí. Las escuché hablar sobre ti. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué decían? La amiga le preguntaba cómo les había ido con el tema de mudarse a tu casa. Rebeca se rió y dijo, «Al final la vieja va a tener que aceptar. No tiene a nadie más que a nosotros. ¿Con quién más va a pasar sus últimos años?» Sentí como si me hubieran golpeado. Mis últimos años. Como si a los 60 años ya estuviera esperando la muerte en lugar de disfrutar la vida. «Hay más», continuó Severina. «Dijo que habían consultado con un abogado y que podían buscar la manera de que tú necesitaras un tutor legal, especialmente si empezaban a decir que estabas mostrando signos de incapacidad mental». Cecilia, que se había quedado para la conversación, soltó una exclamación de indignación. «Querían declararte incapaz mentalmente». La amiga le dijo que eso era muy difícil de probar, agregó Severina. Y Rebeca respondió, «Pero podemos empezar a plantar la semilla con la familia. Que piensen que mamá Rosalía está tomando decisiones irracionales, que está muy sola y eso la está afectando. Eventualmente, alguien tendrá que intervenir». Me quedé sentada en mi silla, procesando lo que acababa de escuchar. No solo habían intentado manipularme emocionalmente y amenazarme legalmente, sino que también habían planeado destruir mi reputación mental para poder tomar control de mi vida y mis bienes. «Gracias por contarme», logré decir finalmente. Necesitaba saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Después de que se fueron, llamé inmediatamente a mi abogado, el licenciado Ortega. «Señora Fagundes, lo que me cuenta es muy serio. Necesitamos documentar todo esto».
¿Cómo puedo protegerme de acusaciones de incapacidad mental? Lo primero es hacerse una evaluación médica completa y una evaluación psicológica. Tener documentos médicos recientes que confirmen que está en pleno uso de sus facultades mentales. También sería prudente actualizar su testamento y establecer directivas claras sobre sus deseos en caso de cualquier eventualidad. Esa misma tarde agendé citas con mi médico de cabecera y con una psicóloga que me recomendó el abogado. No iba a darles ninguna oportunidad de cuestionar mi capacidad mental. El lunes por la mañana recibí una llamada de un número que no conocía. Señora Rosalía Fagundes. Sí, ¿quién habla? Soy Héctor Díaz, el hermano de Rebeca. Necesito hablar con usted sobre la situación con mi hermana y su hijo. Me puse alerta inmediatamente. ¿Qué necesita decirme? Preferiría hablar en persona. ¿Podría recibirme en su casa o encontrarnos en algún lugar neutral? Algo en su voz me hizo aceptar. Podemos encontrarnos en el café del muelle en 1 hora. Cuando llegué al café, reconocí a Héctor de la boda de Elías y Rebeca. Era un hombre de unos 40 años, con aspecto serio y profesional. Me saludó con respeto y esperó a que nos sentáramos antes de hablar. Señora Fagundes, vengo a disculparme en nombre de mi familia por el comportamiento de mi hermana. No esperaba eso. Mi madre me contó lo que pasó con la policía, continuó. Y yo mismo he visto cómo Rebeca ha intentado manipular situaciones en el pasado. Quería que supiera que no todos en la familia apoyamos lo que ella y su esposo han hecho. Gracias por decirme eso. También quiero advertirle sobre algo. Rebeca está furiosa porque su plan no funcionó. Conozco a mi hermana, y sé que cuando las cosas no salen como ella quiere, puede volverse vengativa. ¿Qué tipo de venganza? No lo sé específicamente, pero he visto cómo puede distorsionar historias, cómo puede convencer a otros de que ella es la víctima. Ya está contándole a la familia que usted la rechazó en su momento de necesidad, que prefiere estar sola que ayudar a su propio hijo. Por supuesto. La narrativa de la víctima. El arma favorita de los manipuladores cuando sus tácticas directas fallan. Y la familia le cree. Algunos sí. Los que no la conocen bien. Pero yo quería que supiera la verdad desde alguien que sí la conoce. Después de que Héctor se fue, me quedé sentada en el café mirando el océano. En 1 semana había pasado de ser una madre que simplemente quería mantener su espacio personal a estar defendiéndome de intentos de invasión, amenazas legales, y ahora una campaña de desprestigio familiar. Esa noche, mientras revisaba mis redes sociales, vi algo que me heló la sangre. Rebeca había publicado en Facebook un mensaje largo y emotivo. A veces las personas que más amas son las que más te decepcionan. Cuando estás pasando por el momento más difícil de tu vida y la familia te da la espalda, aprendes quién está realmente ahí para ti. Gracias a todos los que nos han apoyado en estos tiempos difíciles. La familia verdadera no siempre es la de sangre. Los comentarios estaban llenos de mensajes de apoyo, de gente que no conocía la historia real, pero que asumía que Rebeca era la víctima de alguna injusticia terrible. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a mi abogado. Su respuesta llegó minutos después. Documéntelo todo. Esto puede ser importante más adelante. Me acosté esa noche sintiendo el peso de lo que estaba enfrentando. No era solo una batalla por mi casa o mi independencia. Era una guerra por mi reputación, mi dignidad, y mi derecho a vivir mi propia vida sin ser castigada por ello. Pero también sabía algo con certeza. No iba a rendirme. Los días se convirtieron en semanas, y la campaña silenciosa de Rebeca en redes sociales continuó. Publicaciones sutiles sobre la soledad, sobre familias que abandonan a sus miembros, sobre la importancia de ayudarse mutuamente. Nunca me mencionaba directamente, pero cualquiera que conociera nuestra situación sabía exactamente de quién hablaba. Recibí llamadas de primas lejanas preguntándome si era verdad que había echado a Elías de mi casa. Tías que no veía desde años me enviaron mensajes preguntando si necesitaba que alguien hablara conmigo, insinuando que tal vez estaba tomando decisiones apresuradas en mi vejez. Cada llamada, cada mensaje, era un recordatorio de cómo funcionaba la manipulación familiar. Rebeca no necesitaba convencer a todo el mundo de que yo era la villana. Solo necesitaba plantar suficientes dudas para que algunos empezaran a cuestionar mi juicio. Pero yo tenía algo que ella no esperaba: documentación de todo.
Mi abogado había reunido las evaluaciones médicas que confirmaban mi salud mental perfecta, copias de todos los mensajes amenazantes, el reporte policial del intento de invasión y hasta la declaración de Héctor sobre las intenciones de su hermana. Señora Fagundes, me dijo el licenciado Ortega durante una de nuestras reuniones, tiene usted un caso sólido si necesita defenderse legalmente. Pero mi pregunta es, ¿quiere llevar esto a tribunales o prefiere mantener distancia y dejar que el tiempo aclare las cosas? Era una buena pregunta. ¿Valía la pena pelear legalmente contra mi propio hijo y su esposa? ¿O era mejor simplemente vivir mi vida y dejar que sus mentiras eventualmente se revelaran solas? Por ahora, respondí, quiero mantener distancia. Pero necesito estar preparada por si ellos deciden escalar más. El miércoles siguiente recibí una llamada inesperada. Era la directora del hospital donde había trabajado durante 30 años. Rosalía, ¿cómo estás? Hace tiempo que no sabemos de ti. Muy bien, doctora Sánchez. Disfrutando mi jubilación. Me alegra escuchar eso. Mira, te llamo porque recibimos una llamada extraña de alguien preguntando sobre tu historial laboral y tu comportamiento durante tus últimos años de trabajo. Se me erizó la piel. ¿Quién preguntaba? No dio su nombre, pero mencionó que era familiar tuyo y que estaban preocupados por tu bienestar. Preguntó si habíamos notado cambios en tu comportamiento, si habías tenido problemas de memoria o decisiones cuestionables. Rebeca. O Elías. Intentando construir un caso de incapacidad mental desde mi propio historial laboral. Doctora, le puedo asegurar que estoy perfectamente bien. De hecho, tengo evaluaciones médicas recientes que lo confirman. Lo imaginé. Por eso te llamé para advertirte. Obviamente no di ninguna información. Les dije que tu historial laboral fue impecable hasta el último día y que cualquier preocupación debían tratarla directamente contigo. Después de colgar, llamé inmediatamente a mi abogado. Esto es acoso, señora Fagundes. Están tratando de construir un caso falso de incapacidad. Necesitamos enviar una carta de cese y desistimiento. Esa tarde, el licenciado Ortega envió una carta formal a Elías y Rebeca, advirtiéndoles que cualquier intento adicional de difamación, acoso o investigación no autorizada sería considerado como hostigamiento legal y resultaría en acciones legales inmediatas. La respuesta llegó 2 días después, pero no de ellos. Era de su abogado, Leandro Rodríguez. Estimada señora Fagundes, mis clientes sienten que ha habido un malentendido respecto a sus intenciones. Solo buscaban asegurarse del bienestar de la señora, dada su situación de vivir sola a una edad avanzada. Sin embargo, respetan su decisión de mantener distancia y no realizarán más intentos de contacto. Era una retirada disfrazada de preocupación, pero era una retirada al fin. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza, me di cuenta de algo importante. Había ganado, pero no de la manera que había esperado. No había habido un momento dramático de reconciliación donde Elías admitiera su error y me pidiera perdón. No había habido una gran escena donde Rebeca reconociera su manipulación. Había ganado simplemente manteniéndome firme, documentando todo, y negándome a ceder ante la presión. El sábado siguiente, durante mi caminata matutina, Cecilia me dio una noticia inesperada. ¿Te enteraste? Rebeca consiguió trabajo. Me detuve en seco. ¿En serio? Sí, mi sobrina trabaja en la misma empresa. Aparentemente consiguió un puesto hace 2 semanas. Buen salario también. Tania agregó, y según escuché, encontraron un departamento nuevo. Más pequeño que el anterior, pero dentro de sus posibilidades. Así que todo el drama, toda la presión, toda la manipulación, había sido innecesaria. Rebeca había podido conseguir trabajo todo el tiempo. Simplemente había sido más fácil intentar mudarse a mi casa que hacer el esfuerzo de buscar empleo y ajustar su estilo de vida. Me sentí extrañamente vacía con la noticia. No sentí satisfacción ni vindicación. Solo una tristeza profunda por todo lo que se había perdido en el proceso. Esa tarde recibí un mensaje de Elías. Era el primero en 3 semanas. Mamá, quiero que sepas que conseguimos departamento. Nos mudamos el próximo fin de semana. Rebeca también encontró trabajo. Creo que todo saldrá bien para nosotros. No había disculpa. No había reconocimiento de lo que habían hecho. Solo una actualización,
como si todo lo que había pasado fuera un simple desacuerdo sin importancia. Le respondí después de pensarlo cuidadosamente: me alegra saber que encontraron soluciones. Espero que les vaya bien. Corto, educado, distante. Mi prima Carmen me llamó esa noche desde Guatemala. ¿Cómo te sientes con todo esto? Cansada, admití. Y triste. No de la manera que esperaba estarlo. Triste, ¿por qué? Porque me di cuenta de que mi hijo no me conoce. Pensó que podía manipularme, amenazarme, invadir mi espacio, y que yo simplemente lo aceptaría porque soy su madre. No me vio como una persona con derechos propios, sino como un recurso disponible. Carmen suspiró. Tal vez esto le enseñe algo importante. O tal vez solo le enseñe a ser más cuidadoso la próxima vez que necesite algo. Esa noche, antes de dormir, actualicé mi testamento. Dejé todo claro y específico: mi casa, mis ahorros, mis inversiones. También agregué una cláusula que el licenciado Ortega me había sugerido: cualquier intento de cuestionar mi capacidad mental o el testamento resultaría en la descalificación automática del beneficiario. No lo hice con rabia. Lo hice con claridad. Porque había aprendido que protegerme no era egoísmo. Era supervivencia. Y había aprendido que el amor de madre no significaba sacrificar mi dignidad. Significaba mantenerla, incluso cuando eso doliera. Pasaron 3 meses desde el incidente del camión de mudanzas. 3 meses en los que viví mi vida exactamente como había planeado cuando compré esta casa de playa. Me levanté sin alarma, caminé por la orilla del mar con mis amigas, asistí a mi grupo de lectura, continué mis clases de italiano en línea, y disfruté cada atardecer desde mi terraza sin la sombra de la manipulación acechándome. Elías me enviaba mensajes ocasionales. Breves actualizaciones sobre su vida que yo respondía con la misma cortesía distante. El departamento está quedando bien. Rebeca recibió un aumento. Hace frío esta semana. Conversaciones superficiales entre 2 personas que habían sido cercanas, pero que ahora mantenían una distancia cuidadosa. No hubo reconciliación dramática. No hubo el momento de película donde él llegaba con flores y una disculpa sincera. La vida real no funcionaba así. Simplemente seguimos adelante, cada uno en su propio camino, con una relación que nunca volvería a ser lo que fue. Y yo estaba bien con eso. Un jueves por la tarde, mientras tomaba café en mi terraza, vi una figura familiar caminando por la playa. Era una mujer de mi edad, con el cabello gris recogido en una cola, caminando descalza por la arena. Se detuvo frente a mi casa y me saludó con la mano. Rosalía Fagundes. Sí, nos conocemos. Soy Tania Pérez, la nueva vecina de 3 casas más allá. Tu amiga Cecilia me habló de ti. Mencionó que caminas todas las mañanas y pensé en unirme al grupo. La invité a sentarse y le serví café. Resultó que Tania también era enfermera jubilada, también había comprado su casa de playa con sus propios ahorros, y también había tenido que establecer límites difíciles con su familia. Mi hija pensó que porque me jubilé, automáticamente me convertía en la niñera de tiempo completo de sus 3 hijos. Me contó. Tuve que decirle que no, que había criado a mis hijos y ahora era mi turno de vivir para mí. ¿Y cómo lo tomó? Mal al principio. Me acusó de ser egoísta, de no querer a mis nietos. Pero eventualmente entendió. O al menos aceptó. Ahora cuido a los niños cuando yo decido, no cuando ella me lo exige. Hablamos durante horas, compartiendo historias de hijos adultos que esperaban que sus madres jubiladas siguieran siendo el centro de apoyo familiar sin considerar que ellas también tenían derecho a su propia vida. Esa noche me di cuenta de algo importante. No estaba sola en esta experiencia. Había toda una generación de mujeres que habían trabajado toda su vida, que habían criado familias, que finalmente habían llegado a sus años dorados, y que ahora tenían que defender su derecho a disfrutarlos. El mes siguiente, mi prima Carmen vino a visitarme desde Guatemala. Pasamos una semana maravillosa recorriendo la costa, comiendo en restaurantes frente al mar, y hablando hasta tarde en mi terraza como cuando éramos jóvenes. Te ves diferente, me dijo una noche. No sé exactamente qué es, pero hay algo en ti que cambió. Me encontré a mí misma, le respondí. Después de tantos años siendo la enfermera, la madre, la que resuelve problemas de otros, finalmente recordé quién era yo antes de todos esos roles. ¿Y quién eres?
Pensé en la pregunta mientras miraba las estrellas sobre el océano. Soy una mujer que trabajó 30 años para ganarse el derecho a esta vista. Soy alguien que aprendió que poner límites no es egoísmo, es respeto propio. Soy una madre que ama a su hijo, pero que ya no está dispuesta a sacrificar su dignidad por esa relación. Carmen levantó su copa de vino. Brindo por eso. Una tarde de diciembre, 6 meses después de todo el drama, recibí un mensaje inesperado de Elías. Mamá, Rebeca y yo queremos invitarte a cenar en nuestro departamento. Sin agenda, sin expectativas. Solo una cena. Dudé antes de responder. ¿Estaba lista para ese paso? ¿Quería arriesgar la paz que había encontrado? Finalmente respondí, déjame pensarlo. Hablé con Cecilia y Tania durante nuestra caminata matutina. La pregunta no es si ellos merecen que vayas, me dijo Cecilia. La pregunta es si tú quieres ir. Tania asintió. Y si vas, que sea porque tú lo decides, no porque te sientas obligada. Después de una semana, acepté la invitación. Llegué al departamento de Elías con una botella de vino y sin expectativas. El departamento era pequeño pero acogedor, decorado con buen gusto dentro de un presupuesto limitado. La cena fue cordial. Hablamos de trabajo, del clima, de vecinos. No se mencionó nada sobre la casa, sobre el camión de mudanzas, sobre las amenazas legales. Era como si ambos hubiéramos decidido tácitamente que esos temas estaban cerrados. Antes de irme, Elías me acompañó hasta mi carro. Mamá, sé que no te he pedido perdón formalmente. La verdad es que no sé cómo hacerlo. Me quedé esperando, sin presionar. Pensé que tenía derecho a tu ayuda porque soy tu hijo. No pensé en lo que tú querías o necesitabas. Solo en lo que yo quería. ¿Y ahora? Ahora entiendo que tú también tienes derecho a tu propia vida. Aunque me haya tomado perder casi nuestra relación para aprenderlo. No era la disculpa perfecta que tal vez había imaginado en mis momentos más optimistas. Pero era honesta, y viniendo de Elías, era mucho. Gracias por decirme eso, respondí. Manejé de vuelta a mi casa con sentimientos encontrados. La relación con mi hijo nunca sería la misma, pero tal vez eso no era malo. Tal vez había sido necesario romper la dinámica antigua para poder construir algo nuevo, más equilibrado, más respetuoso. Esa noche, sentada en mi terraza con una taza de té, revisé las fotos en mi teléfono. Había imágenes de mi último viaje con mis amigas, de la visita de Carmen, de las puestas de sol que fotografiaba casi cada tarde. No había fotos de conflicto, de drama, de dolor. Porque había decidido conscientemente llenar mi vida de experiencias que valía la pena recordar, no de batallas que valía la pena documentar. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era mi amiga del grupo de lectura recordándome la reunión del jueves. Respondí confirmando mi asistencia y después me quedé mirando el océano. Las olas seguían llegando y retirándose con su ritmo constante, indiferentes a los dramas humanos. Mañana saldrá el sol, caminaría por la playa con mis amigas, regaría mis plantas, leería mi libro favorito. Viviría mi vida. La vida que me había ganado con 30 años de trabajo y sacrificio. La vida que había defendido cuando intentaron quitármela. La vida que finalmente era completamente mía. Por fin, después de muchos años cuidando a otros, era yo la que decidía a quién cuidar. Y había elegido cuidarme a mí misma.